Y si crees que los hombres duros son peligrosos, espera a ver de lo que son capaces los hombres débiles. Esta idea se fundamenta en la resistencia hacia el crecimiento y la responsabilidad que caracteriza a muchos individuos en la sociedad contemporánea. El rechazo a la adultez se manifiesta de diversas formas en la vida cotidiana. Desde la renuencia a asumir responsabilidades hasta la nostalgia por la inocencia perdida de la infancia, muchos individuos se aferran a la idea de perpetuar la juventud y evitar los desafíos que conlleva la madurez. Este conflicto interno se ve personificado en la figura del Capitán Garfio y sus secuaces, quienes representan la autoridad y la opresión que muchos temen al enfrentarse a la adultez. Carl Jung, en su análisis de la psique humana, identificó un fenómeno preocupante que se estaba extendiendo rápidamente en la sociedad occidental. El eterno niño. Este concepto describe a aquellos individuos que, a pesar de haber alcanzado la edad adulta físicamente, siguen aferrados a patrones de pensamiento y comportamiento propios de la adolescencia. Como Peter Pan, estos individuos se resisten a crecer y enfrentarse a las demandas del mundo adulto, optando por permanecer en un estado de perpetua inmadurez. La advertencia de Jung sobre el impacto del eterno niño en la sociedad era sombría. Preveía que esta tendencia no solo afectaría a los individuos a nivel personal, sino que también podría tener consecuencias devastadoras para la civilización occidental en su conjunto. La falta de madurez emocional y psicológica entre la población adulta amenazaba con socavar los fundamentos mismos de la sociedad, llevándola al borde del colapso. El dilema entre la juventud eterna y la madurez plena plantea interrogantes sobre la naturaleza misma de la responsabilidad y el desarrollo personal. Es preferible permanecer en un estado de confort y seguridad, evitando las dificultades y desafíos de la vida adulta, ¿o es necesario enfrentarse a ellos para alcanzar la plenitud y el crecimiento personal? Esta pregunta se vuelve aún más relevante en un mundo cada vez más complejo y exigente, donde la capacidad de adaptarse y superar obstáculos es fundamental para el éxito y la realización personal. La resistencia al proceso de maduración se manifiesta de diversas formas en la sociedad contemporánea. Desde la prolongación de la adolescencia hasta la negación de la responsabilidad personal, el eterno niño ejerce una influencia significativa en la forma en que los individuos enfrentan los desafíos de la vida adulta. Esta actitud de evasión y negación puede tener consecuencias profundas tanto a nivel individual como social, socavando la capacidad de la sociedad para funcionar de manera efectiva y enfrentar los desafíos que se le presentan. La superación del eterno niño requiere un proceso de introspección y crecimiento personal. Es necesario reconocer y confrontar las propias limitaciones y miedos, y estar dispuesto a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones. Solo a través de este proceso de autodescubrimiento y desarrollo podemos alcanzar la plenitud y la realización personal, trascendiendo las limitaciones impuestas por la inmadurez emocional y psicológica. El fenómeno del eterno niño plantea importantes interrogantes sobre la naturaleza de la madurez y el desarrollo personal en la sociedad contemporánea. A medida que enfrentamos los desafíos de un mundo cada vez más complejo y exigente, es fundamental superar la tentación de permanecer en un estado de perpetua juventud y evadir las responsabilidades de la vida adulta. Solo a través del crecimiento personal y la asunción de la responsabilidad podemos alcanzar la plenitud y la realización en nuestras vidas. El desafío del eterno niño no es algo que afecte únicamente a jóvenes caprichosos y desconsiderados que se resisten a madurar. Se trata de un problema compartido entre padres e hijos, ambos asumiendo que la falta de madurez y la dependencia son comportamientos aceptables. Los padres, motivados por su preocupación por el bienestar de sus hijos, a menudo desean protegerlos del mundo incierto, peligroso y cruel, temiendo que puedan resultar dañados si se aventuran fuera de su zona de confort. Por otro lado, los jóvenes, al darse cuenta de que se les permite prolongar su adolescencia casi indefinidamente y sin enfrentar consecuencias significativas, optan por no madurar y se resignan a permanecer estancados en una etapa de su desarrollo caracterizada por la debilidad y la cobardía. Carl Jung sostenía firmemente que la única manera de alcanzar la plenitud tanto psicológica como existencial era a través de un proceso interno de maduración conocido como individuación. Este proceso implica que el individuo llegue a ser auténtico consigo mismo y alcance la autorregulación personal. Jung resumía las experiencias de las personas en este camino de individuación en términos de retorno a sí mismos, aceptación personal, reconciliación interna y, en consecuencia, con sus circunstancias adversas. En contraposición, el hombre niño vive en un estado de perpetua inmadurez que no solo obstaculiza su desarrollo personal, sino que lo lleva a buscar la regresión.
de manera inconsciente, anhela volver a la seguridad y comodidad de la infancia temprana, donde las responsabilidades eran inexistentes. Esta diferencia fundamental entre un infante y un adulto radica en la capacidad de asumir responsabilidades. El hombre niño, al resistirse a asumir el desafío de la independencia, se ve limitado en su capacidad para tomar decisiones, asumir riesgos, establecer metas significativas, desarrollar habilidades, corregir errores, hacer sacrificios y, en última instancia, responsabilizarse de sí mismo. El fenómeno del eterno niño plantea importantes interrogantes sobre la naturaleza misma del crecimiento y la responsabilidad en la sociedad contemporánea. ¿Es preferible permanecer en un estado de comodidad y seguridad, evitando los desafíos y responsabilidades de la vida adulta, o es necesario enfrentarlos para alcanzar la plenitud y el desarrollo personal? Esta cuestión es especialmente relevante en un mundo cada vez más complejo y exigente, donde la capacidad de adaptación y superación es crucial para el éxito y la realización personal. La resistencia al proceso de maduración se manifiesta de diversas formas en la sociedad contemporánea, desde la prolongación de la adolescencia hasta la negación de la responsabilidad personal. Esta actitud de evasión y negación puede tener consecuencias profundas tanto a nivel individual como social, socavando la capacidad de la sociedad para funcionar de manera efectiva y enfrentar los desafíos que se le presentan. Jung, al igual que Nietzsche al discutir el concepto del último hombre, tuvo la percepción de que una sociedad conformada por individuos que se mantienen en un estado infantil avanza hacia su propia destrucción. Estos individuos débiles carecen de la capacidad de resistirse al mal, la tiranía y el totalitarismo. Uno de los rasgos distintivos del eterno niño es su completa sumisión. Su falta de madurez lo convierte en una figura pasiva, dócil y fácilmente manipulable, que sigue las órdenes de sus líderes sin cuestionarlas, con el único objetivo de mantener su seguridad y comodidad. Esta pasividad lo lleva a evitar cualquier situación que implique riesgo o conflicto, prefiriendo seguir las normas establecidas aunque vayan en contra de sus principios, con tal de mantener su vida tranquila. Este fenómeno del eterno niño se ha arraigado con facilidad en nuestras sociedades modernas. Una posible respuesta a este problema radica en el concepto de la sombra. La sombra representa aquella parte oculta y oscura de nuestra psique que tendemos a negar y reprimir porque nos resulta incómoda y moralmente inaceptable. En nuestra sociedad actual, saturada de ideales de bondad y moralidad, se nos dificulta aceptar que todos los seres humanos somos capaces de actos malvados y atroces. Esta negación de nuestra propia sombra nos impide enfrentar y contener el mal dentro de nosotros mismos. En este sentido, hemos desarrollado una narrativa que atribuye el mal y las atrocidades a ciertas características masculinas, perpetuando la idea de que la masculinidad en sí misma es tóxica y despreciable. Esta distorsión de la realidad explica por qué muchos hombres rechazan la idea de ser hombres, al no encontrar nada digno de admirar o valorar en la masculinidad. La madurez se percibe como la aceptación de un patriarcado nocivo que la sociedad actual repudia, lo que desalienta el crecimiento personal y fortalecimiento. Sin embargo, esta perspectiva está profundamente equivocada. El verdadero hombre fuerte no es aquel que ejerce el poder de manera corrupta y cruel, sino aquel que es capaz de controlar sus impulsos y actuar con virtud. En los momentos en que la humanidad ha tenido que enfrentar la opresión y la tiranía, no han sido los hombres valientes y decididos quienes las instauraron, sino individuos débiles, corruptos y cobardes que permitieron que ocurrieran por su falta de integridad y coraje para oponerse. Es importante entender que el hombre bueno no es alguien inofensivo, sino alguien que reconoce su capacidad para hacer el mal y elige resistirse a ello. El filósofo Li Yuanlin señala acertadamente que una sociedad que niega la realidad de la naturaleza humana está condenada. Aunque nos guste pensar en nosotros mismos como seres inocentes, la verdad es que todos poseemos la capacidad de cometer actos inimaginables de maldad. La negación de esta realidad solo agrava el problema del mal al privarnos de la capacidad de enfrentarlo y contenerlo. El fenómeno del eterno niño representa una amenaza para la sociedad contemporánea, al perpetuar la pasividad, la sumisión y la negación de la responsabilidad personal. Superar este problema requiere aceptar nuestra propia sombra y reconocer nuestra capacidad para el mal, así como cultivar la virtud y la fortaleza necesarias para resistirlo. Solo a través de este proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal podemos alcanzar la plenitud y la realización en nuestras vidas, evitando así la perdición hacia la que nos dirigimos y continuamos en el camino de la negación y la evasión.
En un mundo marcado por la complejidad de sus desafíos y la presencia constante del mal, se hace evidente la necesidad de comprender y analizar las diferentes manifestaciones de la debilidad y la fortaleza en la naturaleza humana. Este análisis se vuelve especialmente relevante al considerar el papel que juegan estos aspectos en la formación de la sociedad y la manera en que impactan en la manera en que los individuos interactúan entre sí y con su entorno. La cita inicial que plantea la comparación entre los hombres duros y los hombres débiles invita a reflexionar sobre la percepción convencional que se tiene sobre la fortaleza y la vulnerabilidad. A menudo se asocia la fortaleza con la capacidad de imponerse sobre los demás, de prevalecer en situaciones adversas y de resistir las dificultades con determinación. Por otro lado, la debilidad se suele entender como la falta de voluntad para enfrentar los retos de la vida, la propensión a ceder ante las presiones externas y la incapacidad para defenderse a uno mismo. Sin embargo, esta dicotomía entre fortaleza y debilidad puede resultar demasiado simplista cuando se examina con mayor profundidad. En realidad, la fortaleza y la debilidad son cualidades inherentemente humanas que coexisten en diferentes grados en cada individuo. Es posible que una persona muestre fortaleza en ciertas áreas de su vida mientras experimenta debilidad en otras. Además, la interpretación de lo que constituye fortaleza o debilidad puede variar significativamente según el contexto cultural, social e individual. El fenómeno del eterno niño que se menciona en el texto refleja una manifestación de la debilidad en la que los individuos se resisten a asumir las responsabilidades propias de la edad adulta y optan por mantenerse en un estado de inmadurez emocional y psicológica. Este comportamiento puede ser alimentado por diversos factores, como el miedo al fracaso, la falta de modelos a seguir o la sobreprotección por parte de los padres. Como resultado, estos eternos niños pueden experimentar dificultades para enfrentar los desafíos de la vida y desarrollar un sentido de autonomía y autodeterminación. La obra de Jung, mencionada en el texto, ofrece una perspectiva psicológica interesante sobre este fenómeno. Jung sostiene que el proceso de individuación es fundamental para alcanzar la plenitud psicológica y existencial. La individuación implica el desarrollo de una identidad propia y la integración de los aspectos conscientes e inconscientes de la psique. En este sentido, madurar implica aceptar y abrazar todas las partes de uno mismo, incluso aquellas que puedan resultar incómodas o desafiantes. La metáfora del hombre fuerte que se opone activamente al mal y la injusticia contrasta con la actitud pasiva y sumisa del eterno niño. El hombre fuerte reconoce la presencia del mal tanto dentro de sí mismo como en el mundo que lo rodea, pero elige resistirse a sus influencias y actuar en consonancia con sus valores y principios éticos. Esta capacidad de autorreflexión y autodeterminación le permite enfrentar los desafíos de la vida con coraje y determinación, en lugar de sucumbir ante la complacencia y la indiferencia. Sin embargo, el proceso de fortalecimiento individual no ocurre en un vacío, sino que está influenciado por una variedad de factores sociales, culturales y ambientales. En un contexto donde prevalecen la injusticia, la opresión y el abuso de poder, puede resultar especialmente difícil para los individuos mantener su integridad moral y resistir la tentación de participar en comportamientos perjudiciales. La presión social, el miedo al rechazo y la necesidad de pertenencia pueden llevar a muchas personas a renunciar a sus principios y comprometer su ética en aras de la aceptación y la seguridad. La noción de la sombra, también mencionada en el texto, ofrece una visión interesante sobre la naturaleza dual del ser humano. La sombra representa los aspectos oscuros y reprimidos de la psique que se resisten a la integración consciente. Al negar la existencia de la sombra y rechazar sus manifestaciones, los individuos corren el riesgo de proyectar sus propias sombras en los demás y perpetuar el ciclo de la violencia y la opresión. Solo al confrontar y reconciliarse con su propia sombra pueden los individuos alcanzar un mayor grado de autenticidad y plenitud en sus vidas. La relación entre la fortaleza individual y la construcción de una sociedad justa y equitativa es un tema recurrente en el texto. Se argumenta que los hombres y mujeres fuertes son fundamentales para enfrentar los desafíos colectivos y promover el cambio social. Sin embargo, este proceso requiere un compromiso activo con la verdad y la justicia, así como una disposición a confrontar las injusticias y oponerse a las fuerzas del mal. El texto plantea la importancia de cultivar el coraje y la determinación en un mundo donde la complacencia y la indiferencia son demasiado comunes. Los individuos deben estar dispuestos a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación y a resistir la tentación de ceder ante las presiones externas.
Solo a través del fortalecimiento de la voluntad y la construcción de una comunidad solidaria y comprometida podemos esperar superar los obstáculos que se interponen en nuestro camino hacia un futuro más justo y equitativo.